Pero bueno, vamos al tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de los 10 mandamientos y vamos directo a la palabra, Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 7. Estamos en semana número 4, mandamiento número 3 de esta serie, Redescubriendo los Mandamientos. Y el día de hoy vamos a leer el versículo 7 que dice, está aquí en la pantalla, Éxodo 27, dice así: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no dejará sin castigo si usas mal su nombre. Los judíos en los tiempos bíblicos tomaban muy en serio este mandamiento. Tan en serio que a menudo optaban por no pronunciar el nombre de Dios. De hecho, en la cultura o la religión judía, que es de donde viene la fe en Cristo, se le llama el Shaddai, Elohim, el Elión, porque no querían pronunciar el nombre de Dios los judíos. Los escribas eran los encargados de copiar a mano la ley. Desde Génesis 1:1 hasta Deuteronomio y después los salmos y los profetas, a la mano copiaban la ley. Imagínense, no había imprentas como hoy ni computadoras, sino que en pergaminos, en papiros que venían de Egipto, ahí se hacía a mano la ley, se escribía la Biblia pues a mano, y respetaban tanto el nombre de Dios los escribas, que cuando llegaban a un versículo que decía la palabra Dios, ellos se ponían de en pie, limpiaban la pluma con la que estaban escribiendo ahí en el papiro, pedían perdón a Dios por escribir su nombre, y los más exagerados iban y se bañaban y se cambiaban de ropa para seguir escribiendo. Ahora imagínense si en un versículo venía 3 veces el nombre de Dios, hacían ese ritual 3 veces, porque era tan respetado para ellos el nombre de Dios que lo trataban con mucho cuidado. Entonces, el mandato de Dios era: respeten mi nombre. Y así como el segundo mandamiento prohíbe, las imágenes y los pensamientos acerca de quién es Dios, más que lo que la Biblia revela, el tercer mandamiento prohíbe las palabras inapropiadas acerca del nombre de Dios. Protege la manera en que hablamos de Él, asegurando que no hagamos mal uso del nombre, o que no utilicemos mal el nombre de Dios. Entonces la premisa de toda esta serie que he estado predicando, los 10 mandamientos, es esta: detrás de cada prohibición, de cada no, hay un sí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. No te harás imagen, porque yo soy tu Dios. Y luego dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y hay una gran bendición detrás de esto. Hay poder en el nombre de Dios. Y por el peso que carga el nombre de Dios, Dios demanda: honren mi nombre. No lo tomen a la ligera el nombre de Dios. Entonces, quiero empezar con una lista de prohibiciones que caen con el tercer mandamiento. Ahora, quizá algunas de esas afirmaciones van a sonar algo rígidas o exageradas, quizá extremas para algunos de nosotros, pero no pretendo juzgar a nadie. Simplemente estoy interpretando lo que la Biblia dice acerca de cómo tratar el nombre de Dios, y ya es decisión de cada quien cómo usa el nombre de Dios. Entonces, bajo el tercer mandamiento se prohíbe, por ejemplo, número 1, dice: no blasfemes el nombre de Dios. Vamos a leer Levítico 24:16, que dice: todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Ahora, primero que nada, gracias a Dios que no vivimos bajo la teocracia judía de aquella época, pero aunque el castigo ya no sea el mismo,
el principio permanece. Dios cela su nombre. Dios tiene cuidado de cómo se usa su nombre. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? La blasfemia es hablar irrespetuosa o irreverentemente acerca del nombre del Señor e insultar así su carácter, su santidad y su autoridad. Siempre que le atribuimos algo a Dios, hay que cuidarnos cuando sucede una tragedia, por ejemplo, algún trauma que queremos culpar a Dios. Es peligroso tratar de culpar a Dios o blasfemar contra el nombre de Dios. Y el simbolismo de este versículo que leímos juega un papel muy importante, porque el castigo era apedrear al que blasfemara el nombre de Dios, al que violara el tercer mandamiento. Ahora, apedrear a alguien involucraba que toda la comunidad participara en la ejecución lanzando piedras. Eso enfatiza que honrar el nombre de Dios, lo contrario, honrar el nombre de Dios no era un deber personal, sino una responsabilidad colectiva, una responsabilidad comunitaria de toda la sociedad. Debes honrar el nombre de Dios, tener cuidado cómo usas el nombre de Dios. Por ejemplo, hay gente que le gusta decir Diosito. Yo no tengo nada en contra de eso, a mí es tu decisión, no mía, pero ¿se sentirá cómodo Dios con eso? Debemos honrar el nombre de Dios. Número 2, nos prohíbe pronunciar el nombre de Dios a la ligera. O sea, no se limita solo en insultar o blasfemar a Dios, sino que aún el hecho de tomarlo simplemente como algo casual, algo en vano, está mal visto por Dios. Por eso dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. O sea, en nuestro caso, no hacer mal uso del nombre del Señor. La palabra vano en hebreo, traducida al español, significa inútil o sin propósito. Entonces, no podemos tomar el nombre de Dios a la ligera, porque el nombre de Dios expresa su poder, quién es Él, y cuando nosotros lo tomamos a la ligera, estamos insultando su nombre. O cuando usamos de manera casual el nombre de Dios, como cuando el niño avienta la leche en la mesa y ¡ay, Jesucristo! O cuando algo se diga, ¡ay, Dios mío! Yo siento que les digo otra vez, puede ser muy rígido esto, puede ser muy exagerado, pero es lo que interpreto yo de la Biblia, no tomar el nombre de Dios en vano. O a veces juramos para aumentar nuestra credibilidad con frases como te lo juro por Dios. Y eso no es necesario, porque como hijos de Dios debemos ser conocidos por nuestra integridad como personas en todo lo que decimos y lo que hacemos. Así que no hay necesidad de jurar en el nombre de Dios. De hecho, Santiago capítulo 5 dice algo muy importante. No es necesario validar nuestras palabras con el nombre de Dios, dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, dice Santiago, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigas en condenación. O sea, no debemos jurar por el nombre de Dios. No tenemos que usar el nombre de Dios para que la gente nos crea. Nuestro sí debe ser un sí y nuestro no debe ser un no, punto. Y debemos cumplir nuestras promesas, porque cuando hablamos de algo, debe ser respaldado por nuestra integridad. Yo me acuerdo cuando estaba en la época de mis padres, por ejemplo, la palabra de aquellos hombres valía. Te doy mi palabra. Así debe de ser. Nuestra integridad debe ser suficiente y no tener que usar el nombre de Dios para justificar o para tener más valor a nuestra promesa. Número 3, no rompas tus votos. Y esto es muy importante. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas
y no cumplirlas. He conocido mucha gente que ha estado en el hospital. No lo digo por Manuel, digo, pero hay gente que ha estado en el hospital, que ha estado graves, a punto de morir, y que le dicen al Señor: Señor, si tú me sanas, yo prometo servirte y buscar tu rostro y ser tu hijo fiel y honesto y leer la Biblia y orar. O si sanas a mi mamá, o si sanas a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Y luego Dios obra y la gente se olvida. La gente se olvida. Dice Eclesiastés: cumple todas las promesas que le hagas al Señor. Porque vivimos en una cultura donde las promesas se rompen fácilmente. Pero el estándar de Dios para sus hijos nunca ha cambiado, mis queridos hermanos. Si nos comprometemos en algo delante de Dios, debemos de cumplirlo. A veces la gente suele decir cosas como, no sé, Padre Celestial, si me sacas de esta, prometo que el resto de mi vida voy a ser generoso con los pobres. Si me sacas de esta, prometo que si salvas mi negocio, si me salvas mi trabajo, prometo que voy a ir a la iglesia. Y cuando las cosas son hechas por parte de Dios, nos olvidamos de las promesas que hicimos. O por ejemplo los matrimonios, hablemos de los matrimonios. Los votos intercambiados en el matrimonio cristiano son votos que se hacen ante Dios como testigo. Sin embargo, el divorcio se ha vuelto cada vez más común en nuestra cultura. En parte porque no tenemos a Dios, no reverenciamos su nombre como deberíamos y porque no nos importan las promesas. En el 2020, ya pasaron 5 años, en el 2020 en Nuevo León, por cada 10 matrimonios había otros 6 divorcios, imagínense, más del 50%. La cultura ve el matrimonio como un contrato temporal, pero Dios lo ve como un pacto que dura para siempre mientras estén vivos los cónyuges. Y romper votos deshonra también el nombre de Dios. Ahora bien, quiero aclarar que puede haber gente que ha experimentado un divorcio en su vida. Hay casos de divorcio justificado, es decir, a veces es necesario el divorcio por diferentes causas que no quiero mencionar, pero la gracia y el perdón de Dios actúa en esos casos. Sin embargo, debemos hacer todo lo posible por salvar el matrimonio, y eso requiere un compromiso de ambos cónyuges y buscar la reconciliación siempre. Pero romper los votos conyugales deshonra el nombre de Dios, porque hoy es la primera pelea, a la primera discusión, se quieren separar las parejas, ¿no? En el primer disgusto ya no quiere saber nada de él o de ella. Voy a ir con mis papás, dice la esposa. El marido: pues vete y no vuelvas, si cruzas la puerta ya no vuelvas a entrar, no te voy a dejar entrar otra vez, dice el marido. O le dice él a la esposa: ya me voy a ir de la casa, y le dice: ya vete y te deseo una muerte lenta y torturosa. Dice el esposo: pues no quieres que me fuera, pues quieres que me quede, ¿verdad? ¿Quién te entiende? Pero así pasa hoy en día. Debemos luchar por nuestros matrimonios, porque romper el voto matrimonial también es insultar una promesa que hiciste delante de Dios. Número 4, no hables falsamente en el nombre de Dios. Jeremías 23:31 dice: estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Hoy en día anda muy de moda el ministerio profético, gente que profetiza. Y está bien, yo no tengo nada en contra de eso, pero tengan cuidado con las profecías. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían un llamado específico a traer revelación de parte de Dios.
llamaban a la gente al arrepentimiento, a veces predecían eventos futuros, e incluso Antiguo Testamento escribían la Biblia, los profetas. Y aunque el don de profecía sigue activo en la iglesia hasta el día de hoy, opera de una manera diferente. 1 Corintios 14:3 dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. O sea, el don de profecía está vigente, pero opera de una manera diferente al Antiguo Testamento. Incluso Pablo dice que debemos desear el don de profecía. Es algo que sigue activo en la iglesia. Todavía hay verdaderos profetas, pero hay muchos falsos profetas también. Entonces, no todo el que dice que es profeta lo es. Hay que tener cuidado con esto, porque esta es la generación que menos ora, pero que más profetiza, desafortunadamente. Entonces se requiere mucha sabiduría, mucho discernimiento, porque los profetas de hoy, a diferencia del Antiguo Testamento, se pueden equivocar. Dice la palabra que toda palabra profética debe ser probada con la Biblia. Cuando alguien hable y diga que es profecía, es probada con la Biblia. Ahora, si tienes el llamado para hablar de parte de Dios, hay que hacerlo con temor y con temblor. Orar por discernimiento para que seamos usados por el Espíritu Santo. No tomarlo a la ligera. Asegurarse que las palabras vengan verdaderamente de Dios y no de tus emociones o ambiciones personales. Porque el mal uso del nombre de Dios puede traer mucha confusión. Hay gente que te dice: el Señor me dijo que te dijera esto. Eso es una mentira, o sea, no es una mentira, pero vaya, debes tener cuidado cuando alguien lo usa de esa manera. Puede traer daño espiritual y puede caer juicio a nivel personal. Número 5, no tomes tu salvación a la ligera. Hemos sido salvos por el poder y autoridad que hay en el nombre de Dios. Jesús dice que Él nos salvó con su sangre. De hecho, el apóstol Pedro escribió, o más bien dijo en Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra persona que pueda interceder más que Jesús. Solamente en Jesús hay salvación. Y esa salvación nos llama a una vida de santidad. Debemos esforzarnos por vivir de una manera que traiga gloria al nombre que nos salvó. Es decir, Jesús es quien nos ha salvado y debemos honrar su nombre. Ignorar ese llamado a la santidad es deshonrar el nombre de Dios también. Y quiero que sepan que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y lo vamos a ver en el tiempo que nos resta. Primero quiero que veamos lo que sucede cuando alguien intenta usar el nombre de Jesús sin tomar en serio su salvación. Porque hay gente que piensa que solo con decir Jesús ya son cristianos, y no es así. Tenemos que honrar el nombre de Jesús. En Hechos 19, en su Biblia, nos cuenta la historia de unos exorcistas judíos que iban de pueblo en pueblo intentando expulsar demonios, y lo hacían en el nombre de Jesús. Decían: en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgas de este cuerpo, le decían a los demonios. Mira lo que dice Hechos 19:15. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió. Ahora, pausa. Si alguien está echando fuera un demonio y no te hace caso el demonio, y aparte te contesta, debes preocuparte, porque el demonio no te debe de contestar, se debe sujetar el nombre del Señor. Pero bueno, dice: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes?, dice el demonio. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. O sea, estos exorcistas quisieron usar el nombre de Jesús para echar fuera un demonio, para liberar un endemoniado, pero no conocían a Jesús.
No tenían un vínculo, una relación con Jesús. No tenían la bendición de Jesús. Entonces te das cuenta que el nombre de Jesús no es un abracadabra mágico, no es un encanto, no es una fórmula mística que cualquiera puede usar cuando le da su gana. Se debe utilizar el nombre de Jesús solo si tienes una verdadera relación con Él. Y para eso hay que leer la Biblia y saber las palabras de Jesús. Si no tienes relación con Jesús, no puedes usar el nombre de Jesús. Y no se trata de lograr una obediencia perfecta para activar el poder del nombre de Jesús. O sea, nadie es perfecto, pues. Claro que si tú dices que eres cristiano, tienes errores y cometemos errores. Yo les digo que la iglesia no es un museo de santos. Aquí hay gente imperfecta, aquí hay gente que batalla. Más bien es un hospital de pecadores. Eso es la iglesia. Entonces, para activar el nombre de Jesús no se requiere obediencia perfecta, pero se requiere obediencia intencional. O sea, no soy perfecto, pero estoy intentando ser. A veces vamos a quedar cortos en la obediencia, pero invocar el nombre de Dios, de Jesús, requiere una intención personal de estar en vínculo, en comunión con Él. Pero ahora quiero que veamos lo que sucede cuando usamos el nombre de Dios correctamente, porque hay poder en el nombre de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, quiero que saques a Israel, a mi pueblo de Egipto, a Moisés no solamente le preocupaba la resistencia de Faraón, le preocupaba su propia credibilidad. O sea, ¿yo quién soy? Él decía, Señor, es que si yo llego con el pueblo y le digo, yo soy Moisés y Dios me envió, la gente me va a decir, ¿y tú quién eres? O sea, Moisés está bien, pero pues tú quién eres. O sea, mi nombre no tiene ningún peso, mi nombre no tiene ningún valor. Entonces, en Éxodo 3, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. O sea, una pausa aquí. Suena como un juego de palabras. No, yo soy el que soy. Pero hay mucho detrás de esto. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. La verdad me encanta el nombre de Dios porque el yo soy básicamente es la respuesta de Dios a nuestro refrán moderno cuando decimos las cosas son como son. O sea, son como son las cosas. Cuando decimos, no, pues no hay nada que hacer. Cuando levantamos las manos, no, pues así es, ni modo. Es como decir, yo soy el que soy, es el Señor. O sea, Dios está diciendo, cuando las cosas son como son, yo soy el que soy. En otras palabras, cuando ya no hay respuesta, yo soy tu respuesta. Cuando ya no hay recursos, yo soy tu recurso. Cuando ya no hay sanidad, yo soy tu sanidad. Cuando no tienes nada más que hacer, corre conmigo. Yo soy tu ayuda que tú necesitas para salir adelante. Esa es la palabra, el gran yo soy. Él es tu yo soy, tu ayuda. Cuando yo le revelé este nombre a Moisés, no solamente lo reveló, sino que mostró el poder de ese nombre. Hay poder en el nombre de Dios. Cuando Israel sale de Egipto y Faraón los venía persiguiendo, primero se negó a dejarlos ir, no quería dejarlos ir. Y luego Dios envió las 10 plagas, salen de Egipto, los persigue Faraón con el ejército, llegan al Mar Rojo, Dios abre el Mar Rojo, lo partió en dos y les da después la victoria para que se ahogue en el mar los soldados de Faraón. O sea, cuando Israel necesitaba una ayuda, Dios los liberó, abrió el mar, pero luego lo cerró y murió ahogado Faraón y su ejército. Cuando tuvieron sed en el desierto,
hizo brotar agua de una roca. Cuando tuvieron hambre, Dios mandó maná del cielo. Él estaba siempre con ellos. Él era omnisciente, todopoderoso. Y cuando invocaban su nombre, el nombre de Dios, el yo soy, Él respondía. Y hermanos, en esta tarde les digo a ustedes que están escuchando, el yo soy del Antiguo Testamento, el yo soy Jesús de Nazaret, está contigo en tu necesidad. Y mi oración es esta, que así como a Moisés, Dios se le reveló y le dio un nombre que lo empoderó, que tú salgas de aquí de esta tarde, de esta reunión, con una revelación fresca de que el yo soy está contigo, que te fortalezca, que te prepare para la misión que tengas en esta vida, porque tú has sido predestinado para ser un hijo de Dios. Es tu decisión si quieres o no quieres ser hijo de Dios, pero has sido predestinado para ser un hijo de Dios. Y cuando tú recibes esa palabra y dices, yo creo en Jesús, yo creo en el yo soy, en el Yahvé del Antiguo Testamento, hay poder en su nombre. Y hay poder para salvarte. En su nombre hay poder para sanidad, para milagros, para provisión. Hasta para echar fuera demonios hay poder en el nombre de Jesús. Juan 14:13 dice, pueden pedirle cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Dice Jesús, cualquier cosa en mi nombre, dice Jesús. Entonces cuando tú ores, siempre termina tu oración diciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Claro, déjenme aclarar esto para que no haya malos entendidos. O sea, no es que Dios te cumpla un capricho, ¿verdad? Señor, quiero la casa del TEC. A lo mejor no te la va a dar, ¿verdad? Pero te va a dar una casa buena. Señor, soy soltero, quiero casarme con Miss Universo. O sea, espérate, o sea, también mírate en el espejo, o sea, hay algo bueno para ti, pero no, o sea, hay poder en el nombre de Jesús para cosas que te van a edificar, que te van a hacer bien, porque hay gente que no sabe manejar las riquezas, hay gente que le das mucho y se pierde. Y yo he visto parejas, he tratado parejas como pastor, que la verdad, ella está bien guapa, bien bonita, y el hombre la engaña. O al revés. Entonces, lo que Dios te da, conténtate. Pero cuando ores, siempre termina en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, te quiero dar 3 pasos para terminar. Intencionales para usar apropiadamente el nombre de Dios. Ya te dije que es malo usar el nombre de Dios en vano. Es malo usar a la ligera el nombre de Dios. Hay gente que dice, ay Dios mío, por cualquier cosa, espérame. O Diosito, no, o sea, es tu decisión, no te estoy juzgando, tú sabes cómo lo haces. A mí no me afecta que tú digas Diosito, o que no, a mí no me afecta eso, pero yo te estoy dando lo que la Biblia dice. Y la verdad que a mí también se me sale, de repente me doy un golpe, ay Dios santo, pues yo sé que no debería hacerlo. O sea, más quiero que sepan lo que la Biblia dice. Lo estoy explicando, no es un juicio, es un consejo. Pero te voy a dar 3 pasos intencionales para usar entonces sí apropiadamente el nombre de Dios. Número 1, invoca el nombre. Invoca el nombre de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿has invocado el nombre de Jesús para que sea tu Señor y tu Salvador? Porque a veces creemos, y desde niños vamos a la iglesia, yo desde niño iba a la iglesia, pero no tenía una relación con Dios. Una religión, no una relación. O sea, sí, yo era religioso, pero no era amigo de Jesús. Entonces, hasta que yo entendí a la edad de 16 años que debería invocar a Jesús para que fuera mi Señor y mi Salvador, cambió mi vida. Porque la salvación es el regalo más grande que Dios ofrece a la humanidad. Y no viene por medio de la religión, no viene por medio de buenas obras, ni de nuestros antecedentes familiares, ni de nuestros méritos o de dinero.
Yo tengo una tía, no digo nombres, ¿no? Porque ya me han de odiar mis tías, tanto que no, tengo una tía, es en serio, que ahí en su casa tiene, en la entrada de su casa, en su sala, perdón, tiene una indulgencia grandota así del Papa Juan Pablo II. Y yo está bien, ¿verdad? Está chido. Pero un día le dije, bueno tía, ¿y eso qué? O sea, ¿en qué beneficia? ¿Cuál es el propósito? No, es que con eso tus primas y sus hijos o sea, ellos ya lo hicieron. Pues, yo también quiero una, ¿verdad? O sea, no, si tienes que ir a Roma, pues sí, pero o sea, no es así, muchachos, hermanos. La salvación no se hereda. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tienes que ser hijo de Dios. Ahora, la salvación viene única y exclusivamente invocando el nombre de Jesús con fe. Mira lo que dice Romanos 10:13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, aquí no dice todo el que sea miembro de la iglesia el reino, ¿no? Todo el que tenga en su casa una indulgencia, ¿no? Todo el que dé billetes a la iglesia, no dice eso. El que dé dinero a los pobres, no. Aquí dice todo el que invoque el nombre del Señor, y está hablando de Jesús, el nombre de Jesús, será salvo. Invocar el nombre de Jesús, escúchame bien, no solo perdona tu pasado, transforma tu presente y asegura tu futuro. Él nos da una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo propósito y una esperanza eterna. Si tú invocas de corazón, honesta y sinceramente el nombre de Jesús, Él cambia tu vida. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando yo estaba adolescente, tenía 16 años. Bueno, desde los 15 iba a la iglesia. Empecé como que interesarme a los 15 años en Dios, pero hasta los 16 tomé mi decisión. Y se burlaban de mí, mis amigos, familiares, me decían, el hermano, el aleluya. Y yo era un poquito corajudo, casi no. Y entonces, un día una persona, una tía también, por cierto, mi tía Tacha me dijo, te lavaron el cerebro. Y yo así como que, desafortunadamente, nunca me quedo callado, debería hacerlo, pero a veces no. Y entonces dije, ¿qué le contesto? Y yo contesté, sí, la verdad sí, tía, porque le tenía bien cochino tanto muro que traía en la mente. Cristo lavó mi cerebro. Cuando tú vienes a Jesús e invocas su nombre, Él te convierte en una nueva persona. Claro, tus malas decisiones te van a acompañar. O sea, las consecuencias nadie te las quita. No es como que ya vine a Jesús y ya lo malo, ya no. Claro, si tú hiciste unas cosas desagradables a tu familia, a tus amigos, en la sociedad, va a haber consecuencias en tu cuerpo o en la cárcel, yo no sé. Pero en tu corazón, Dios te hace nacer de nuevo. Entonces, si nunca has invocado el nombre de Dios para salvación, este es el día para que lo hagas. Y ahorita al final voy a orar por eso, para que tomes la decisión más importante de tu vida y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora, los que ya hemos invocado el nombre de Dios para salvación, los hijos de Dios, también podemos invocar el nombre de Jesús en nuestros problemas. Mira lo que dice Salmo número 50, versículo 15. Luego, llámame, dice Dios, cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Me encanta esto. Me gusta porque dice Dios, yo te doy el beneficio de responder tu oración y tú me das la victoria a mí como hijo de Dios. Dice Dios, yo te doy el triunfo, y el hijo dice, tú me das a mí la victoria. Dios dice, dame la gloria y yo te doy a ti la victoria. Entonces, invoca el nombre de Dios. Él se lleva la gloria, tú te quedas con la victoria. Son buenas noticias, porque la vida está llena de retos. Esta vida, sí o sí,
tiene problemas, tiene cargas, tiene enfermedades. Pero los que invocan al Señor encuentran ayuda en el momento que la necesitan. De hecho, el nombre de Jesús significa el Señor salva. Entonces, oramos en el nombre de Jesús, clamamos en ese nombre. Cuando pronunciamos el nombre, estamos invocando su autoridad y estamos diciendo el Señor salva. Tenemos, por ejemplo, el caso de mi tocayo David, cuando se enfrentó en esa historia bíblica en 1 Samuel 17, se enfrentó a Goliat. David no venía armado contra el gigante Goliat con armas de guerra, no tenía espada, no tenía armadura, no tenía estrategias bélicas humanas, no tenía ni siquiera fuerza, no tenía algo más grande, tenía el nombre del Señor. Dicen los teólogos que David medía como 1.70, que era flaquito, era rubio y de hermoso parecer, o sea, me parecía a mí mi tocayo, ¿verdad? Pero sobre todo no rubio, ¿verdad? Y sobre todo no flaco, pero él era lo veías físicamente y decías, pues ese no mata ni una mosca. David, por el contrario, Goliat medía como 3 metros 90 centímetros, casi 4 metros, imagínense, casi 4 metros de alto, pesaba 380 kilos, nada más su cota de malla pesaba 60 kilos, o sea, lo que traen aquí en el pecho para la defensa. O sea, era un hombre, un gigante, casi 4 metros, y David, unos 70, chaparrito. Pero mira lo que dice 1 Samuel 17, 45-46. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de quién, o sea, el mero bueno, el ejército de Israel, a quien tú has desafiado. Y luego lo que dice me encanta: hoy el Señor te conquistará, o sea, no yo, el Señor, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Bien bonito el pueblo. Pero o sea, fíjense cómo él no venía con una estrategia militar. De hecho, dice la historia que el rey Saúl, que era un hombre también muy alto, como más de 2 metros, que le pusieron la armadura de Saúl a David y le quedaba grande y se la quitó, no podía caminar con ella. Pero me encanta la expresión de David: el Señor te conquistará y yo te mataré. En otras palabras, la victoria es de Dios, pero el beneficio es mío. La victoria es de Dios, Él se lleva la gloria, pero yo me quedo con el trofeo, dice David cuando todavía no era rey. Y nótese que David no creyó silenciosamente en el nombre de Dios. Él gritó el nombre de Dios, pronunció audiblemente a Goliat, que no venía en su fuerza, sino venía en las fuerzas de Dios. Entonces, a veces, querido hermano, tú tienes que hablarle a tu problema, porque el enemigo quiere amedrentarte. El enemigo usa los problemas, ataques, enfermedades para intimidarte. Pero no importa si el gigante se llama Goliat, o se llama depresión, o se llama ansiedad, o se llama deudas, o se llama cáncer, o necesidad. Tú y yo conocemos un nombre que es sobre todo nombre. Y hay que hablarle a la enfermedad, hay que hablarle al problema, hay que hablarle a todo lo malo en el nombre de Jesús. Y decirle: te vas en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús tiene autoridad. Número 2, debemos adorar el nombre de Jesús, adorar el nombre de Dios. El Salmo 103, versículo 1 dice: que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón, delante de su santo nombre. O sea, no solo repetimos el nombre de Jesús, adoramos el nombre de Jesús. Porque cuando elevamos el nombre, estamos declarando señorío sobre nuestras vidas. Y te digo algo: adorar el nombre del Señor no es algo que el enemigo te pueda robar. El enemigo te puede robar muchas cosas, si Dios se lo permite, claro, si Dios se lo permite.
Dios se lo permite, te puede quitar dinero, casas, pero jamás Dios le va a permitir robarte tu capacidad de adorar el nombre de Dios. En la famosa historia de Job, que todos hemos oído alguna vez, Job perdió todo de la noche a la mañana. Job era un hombre íntegro delante de Dios. Dice la Biblia que Job ofrecía sacrificios al Señor todos los días. O sea, en el Antiguo Testamento, para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Dios, se ofrecían sacrificios. Es decir, agarrabas una vaquita, un becerro o un borreguito y lo sacrificabas y luego lo quemabas como ofrenda delante de Dios, así como carne asada, ¿no? Así la quemabas para que oliera rico delante de Dios. Ese era el sacrificio del Antiguo Testamento. Era la manera de adorar al Señor. En el Antiguo Testamento se adoraba así, se honraba a Dios así, con sacrificios. Y ese culto a Dios, ese tipo de honra, purificaba y protegía tu vida y la de tus hijos. Y Job siempre ofrecía sacrificios por él y por sus hijos, para que estuvieran limpios de pecado. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada, o sea, un sacrificio, como les dije, por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una forma, una práctica habitual de Job. Así purificaba Job a sus hijos. Ahora, aquí hay esperanza para ustedes que son papás, que han orado por sus hijos y que no han visto respuesta en sus hijos, que siguen el mal camino. Pero dice la Biblia que pronto ellos van a regresar. Tus hijos un día van a estar adorando al Señor, porque la adoración de los papás, la adoración de una madre puede mucho. Pero nótese que esto que Job hacía por sus hijos era para cubrirlos, para tener cuidado de ellos. Entonces Satanás le pide permiso a Dios de probar la fidelidad de Job. Y Dios le permite probar la fidelidad de Job. Entonces el diablo atacó sus posesiones, atacó su salud, incluso atacó a sus hijos. Pero lo primero que Satanás atacó fue el ganado de Job, los animales de Job. Y dice la Biblia que murieron todos los animales de Job. Fue lo primero que el diablo atacó. ¿Por qué? Porque los animales eran el medio para ofrecer sacrificios. Sin animales no había sacrificios. No había forma de pedir perdón, de rendirle culto al Señor. Entonces el diablo pretendía robarle la adoración a Job y como consecuencia perder la protección sobre sus hijos. Pero mira cómo responde Job. Versículo 20 y 21 dice: Job se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, podrás quitarme cualquier cosa, pero no mi capacidad de honrar el nombre del Señor. Y al final, aun cuando Job perdió los medios físicos para sacrificar animales, adoraba con sus palabras, adoraba con su corazón. Aun cuando todo nos sea quitado de nuestra vida, nos quiten lo que tengamos, nos quiten el trabajo, nos quiten la casa, aun cuando no tengamos salud, tenemos el poder para honrar el nombre de Dios. Y al final Job fue restaurado y doblemente bendecido, porque hay poder en el nombre del Señor. Cuando lo adoras, cuando lo exaltas, hay poder en el nombre de Dios.
Número 3, hay poder, predica el nombre de Dios. Si Jesús es el único nombre que salva, entonces debemos llevar a la gente la única fuente verdadera de vida, que es Jesús. Yo sé que el mundo quiere un evangelio diluido, un evangelio fácil, que se amolde a mis ideas. La gente quiere evitar la controversia o la confrontación, pero debemos mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que el nombre de Jesús vale lo suficiente para proclamar su verdad sin importar el costo. Cuando predicamos el nombre de Jesús, no solo estamos compartiendo información, estamos compartiendo transformación, y la de veras, no la cuarta. Le damos oportunidad a la gente de encontrarse con el Dios vivo verdadero. Predicar el nombre de Jesús no es solo para pastores o predicadores o evangelistas, es un deber de todo creyente. No necesitas un púlpito para predicar, ni ser teólogo, ni saberte la Biblia de hecho al revés. No, predícalo con tu vida, con tu conducta, con tu testimonio. Tus palabras pueden ser usadas para predicar el nombre de Jesús. Pídele a Dios que te presente oportunidades de compartir el nombre de Jesús. No tienes que forzarlo. Tampoco vas a ir por la calle con corbata y la Biblia debajo del brazo y gritando. No tienes que hacer eso. No seas una gente religiosa que caiga mal a las personas. O no seas extraño o amargado o incómodo. Todos conocemos gente así que se sienten superiores espiritualmente. Gente que todo lo espiritualiza. No tienes que ser así. Hay gente que tú le dices, oye, se me perdieron mis llaves, y te contestan, no, consigue las llaves del reino de Dios, aleluya. Espérame, se me perdieron las llaves, o sea, ¿qué tiene que ver eso? Hay gente que te dice, oye, es 15 de septiembre, vamos a la noche mexicana a celebrar la independencia. No, yo soy independiente por Cristo. Espérame, o sea, no seas así, de ese tipo de personas. Y a veces nos preguntamos, entonces, ¿cómo debo de ser? ¿Cómo debo aprovechar el momento? ¿Cómo sé si la gente va a aceptar escucharme hablar de Dios? No te preocupes por eso. Cuando dice la Biblia que cuando tú hables, Dios te va a respaldar. El Espíritu de Dios te va a dar palabras en ese momento. Jesús le dijo a sus discípulos que aún en tiempo de oposición o en tiempo de cárcel, de debate, Él les daría las palabras adecuadas para hablar. Mira lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 13. Pero eso será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Ese mismo espíritu que Dios prometió que le iba a dar a los discípulos en contra de sus perseguidores, nos respalda el día de hoy a nosotros. Así que no debemos temer al rechazo, no debemos temer a la resistencia, porque el poder de Dios respalda su propio nombre. Mi trabajo y el tuyo es estar dispuestos a ser usados, y el trabajo de Dios es darnos las palabras, abrir oportunidades, ya sea a través de una conversación casual, de una oración por un enfermo, de mi testimonio personal, o de un acto simple de amor, de bondad o de generosidad. Pero Dios te va a preparar para predicar el Evangelio. Deja que tu vida declare el proceso y diga cuál es el camino para adorar el poderoso nombre de Dios, de Jesús. Invocamos su nombre, adoramos el nombre y predicamos el nombre. ¿Por qué? Dice Proverbios capítulo 18, versículo 10. El nombre del Señor
es nuestra fortaleza firme. Los justos correrán a Él y quedarán a salvo. Ese es el poder de nuestro Dios. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, cuál sea tu necesidad. Quizá tienes necesidad de un milagro. Quizá cuando tú clamas al nombre, cuando oras el nombre del Señor, no ves respuesta. Pero si tú sigues orando a Dios, creyendo en el nombre de Jesús y pidiéndole, tu milagro se va a acercar en el nombre de Jesús. Porque la autoridad está en el nombre de Jesús. Ahí está tu respuesta. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, no lo hizo para que viviéramos una vida mediocre o muy apenas. Dios pagó el más elevado precio entregando a su único Hijo, a Jesús, para salvarte. Esa es tu más grande bendición. Podrá ser que en la tierra no alcances riquezas, que vivas quizá con una enfermedad, pero tu mayor bendición es que tienes vida en el nombre de Jesús. Entonces, cuando clamas a Él, cuando invocas el nombre de Jesús, pones poder, pones acción en ese nombre. Así que no uses mal el nombre de Dios. Úsalo de manera correcta. Úsalo de manera apropiada. Ten respeto por el nombre de Dios. Y cuando estés en problemas, clama ese nombre, porque en el nombre de Jesús hay poder.